Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al día con lo más jugoso y los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy prepárense porque les tengo un tema que está que arde, un tema que ha encendido las redes sociales y que, sinceramente, yo también tengo mucha curiosidad por desentrañar. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el galán turco que nos robó el corazón en tantas series, ese hombre que nos tiene a todas suspirando. Y el tema es: ¿Can Yaman casado? ¿Por qué se casaría otra vez? La verdad revelada. Así es, amigos. Rumores, especulaciones, fotos, todo apunta a que la vida amorosa de Can Yaman es más movida de lo que podríamos imaginar. Y no estamos hablando de una boda cualquiera. Estamos hablando de la posibilidad de un segundo matrimonio. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es la afortunada? ¿O quizás, hay algo más detrás de todo esto? Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de las últimas novedades del mundo de las estrellas. Suscribirse es completamente gratis y les aseguro que se van a enterar de todo primero. Ahora sí, adentrémonos en este misterio. Primero que nada, vamos a hacer un breve repaso por la historia sentimental de Can Yaman. Como todos saben, Can es un hombre atractivo y exitoso, lo que significa que ha estado en el ojo público con respecto a su vida amorosa. Ha tenido relaciones que han sido ampliamente comentadas, y claro, también se han especulado muchos romances. La vida de una celebridad, nunca aburrida. Uno de los romances más sonados y que realmente cautivó a los fans fue su relación con Demet Özdemir, su coprotagonista en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros. La química entre ellos era innegable. Aquellos besos, aquellas miradas. Era imposible no creer en el amor en la pantalla. La serie, un éxito rotundo, alimentó la esperanza de los fans de que el romance traspasara la pantalla. Se les veía juntos en eventos, en fotos que parecían confirmar el idilio. Las redes sociales ardían con cada interacción, cada like, cada comentario. Pero al final, lamentablemente, el romance se quedó en la ficción. La noticia de su ruptura, o de que nunca hubo una relación real, dejó a muchos fans con el corazón un poco roto. Quedó la fantasía de un amor que pudo ser, y el consuelo de las miles de escenas que nos regalaron. Después de Demet, la vida sentimental de Can continuó siendo un tema recurrente en los medios y entre los fans. Hubo rumores, especulaciones y fotos con diferentes mujeres. Algunas eran actrices, otras modelos, otras simplemente personas que compartían su vida en un momento dado. Cada foto, cada encuentro, cada comentario en redes sociales, era analizado con lupa. Los fans, cual detectives, buscaban pistas sobre su estado sentimental. Pero ninguna de esas relaciones llegó a consolidarse, al menos públicamente, en algo serio. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, no tardó en generar titulares y especulaciones. Cada salida, cada viaje, era interpretado como una posible confirmación de un nuevo romance. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías y análisis. Y aunque muchas veces eran solo rumores infundados, mantenían viva la llama del interés en la vida personal de Can Yaman. Pero luego llegó ella. Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Su relación fue una de las más mediáticas y comentadas de Can. La prensa, los paparazzi, las revistas del corazón, todos querían saber cada detalle de esta relación. Diletta, una figura pública con gran popularidad, y Can, un actor en pleno auge de su carrera, formaban una pareja explosiva. Su relación fue intensa, con viajes, eventos públicos y una evidente conexión. Fue un romance que se vivió a la vista de todos, y que culminó, para sorpresa de muchos, en una espectacular boda. La boda, un evento de ensueño, fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo. Las fotos de la ceremonia, de la pareja radiante de felicidad, dieron la vuelta al mundo. Parecía que Can Yaman había encontrado a su media naranja, que había sentado cabeza y que estaba dispuesto a construir una vida en común. El público, que lo había seguido desde sus inicios, celebró la noticia con alegría. Era el final feliz que todos esperaban, el capítulo final de su soltería y el comienzo de una nueva etapa. Y aquí es donde empieza lo jugoso del asunto, el meollo de la cuestión. Los rumores de un posible segundo matrimonio de Can Yaman han resurgido con fuerza en las últimas semanas. ¿Pero por qué esta vez?
¿Qué ha cambiado? Y sobre todo, ¿con quién? Las especulaciones comenzaron a circular después de que Can Yaman, sin embargo, haya sido bastante hermético con su vida privada desde hace un tiempo, dejara entrever, en algunas entrevistas y publicaciones en redes sociales, cierta inquietud o deseos de formar una familia. Algo que por supuesto encendió la imaginación de sus fans y de los medios de comunicación. El cambio en su actitud, la aparente búsqueda de nuevos horizontes personales, fueron interpretados como señales inequívocas de que algo estaba pasando. También se han filtrado fotos, algunas que los fans más avispados han analizado con lupa. Y es que en una de esas fotos, se le ve muy cercano a una mujer que, según la información que ha salido a la luz, podría ser su nueva pareja. Pero ojo, no hay confirmación oficial de nada. Como ya sabemos, las redes sociales pueden ser un hervidero de rumores y especulaciones, y a veces, una simple foto puede desatar una ola de interpretaciones erróneas. Sin embargo, la imagen o las imágenes son lo suficientemente significativas como para despertar la curiosidad y generar expectativas. La mujer en cuestión, cuyo nombre aún no ha sido confirmado públicamente, es descrita como una mujer joven atractiva, de perfil profesional. La información es fragmentada y las fuentes poco fiables. Pero la posibilidad de un nuevo romance y de un posible matrimonio está ahí. ¿Pero por qué se casaría otra vez? Aquí es donde entramos en el terreno de las posibles razones. Existen varias teorías, algunas más probables que otras, y que merecen un análisis profundo. Primero, el amor. Es una posibilidad real y la más romántica. Can Yaman, como cualquier persona, podría haber encontrado el amor nuevamente y estar dispuesto a formalizar la relación. Recordemos que el amor es un sentimiento que a veces te sorprende, te encuentra en el momento menos esperado y te impulsa a tomar decisiones importantes. Un nuevo amor, una nueva ilusión, el deseo de compartir la vida con alguien especial. Si es amor verdadero, es una razón válida y comprensible para casarse. Todos merecemos la felicidad, y Can, con el corazón roto o no, merece la oportunidad de amar y ser amado. Segundo, la presión social. A pesar de ser una estrella internacional, con una carrera consolidada y una vida llena de éxitos, Can Yaman podría sentir la presión social de casarse y formar una familia, algo muy común en la cultura turca. La sociedad, la familia, los amigos. Todos esperan que una vez que alcanzas cierta estabilidad, formes un hogar y tengas hijos. Aunque desde mi punto de vista, él parece bastante firme en sus decisiones, y no suele dejarse influenciar por la opinión pública. Pero la presión a veces es silenciosa, y puede influir en las decisiones de una persona. Tercero, razones profesionales. Aunque suena un poco descabellado, algunos creen que esto podría ser una estrategia para impulsar su imagen pública. No descarto que el asunto del matrimonio sea para mantener el interés mediático y su presencia en los medios. Y claro, un matrimonio siempre vende. Un matrimonio, un embarazo, el nacimiento de un hijo. Son temas que atraen al público, que generan interés y que pueden ser utilizados para generar expectación y, en última instancia, beneficios económicos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Cuarto, y esta es una posibilidad que ha estado circulando con fuerza, el tema del negocio. Can Yaman es una marca y, como tal, podría haber una estrategia detrás de todo esto. Podría ser un acuerdo publicitario, una forma de promocionar algún proyecto futuro, o una forma de generar ingresos. Un matrimonio, especialmente si se hace con una figura pública o si se celebra en un lugar exótico, puede ser una fuente de ingresos a través de acuerdos de patrocinio, exclusivas en revistas, etc. Es una realidad que muchos famosos utilizan para potenciar sus carreras. Quinto, y quizás la más intrigante, podría haber un secreto. Podría haber algo que aún no sabemos, alguna razón oculta que justifique esta posible boda. Quizás un compromiso anterior que no se hizo público, una promesa, o simplemente un secreto que se revelará en el momento oportuno. Y en este mundo de las celebridades, nunca se sabe. La vida de las estrellas está llena de misterios, y a veces, la verdad tarda en salir a la luz. En definitiva, el misterio sigue abierto. No hay nada confirmado, pero los indicios son cada vez más fuertes. Y aunque hay mucha especulación por ahora, todo sigue siendo un enigma. Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman siempre nos tiene al borde del asiento. Su vida personal, y sobre todo su vida amorosa, siempre genera expectación.
Nos atrae, nos cautiva y nos hace sentir parte de su mundo. ¿Qué otros factores podrían influir en esta posible decisión? Asterisco 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 la madurez personal asterisco asterisco a medida que una persona envejece y acumula experiencias, es natural que sus prioridades cambien. Can Yaman a sus 34 años, podría estar en un momento de su vida en el que valore la estabilidad, la compañía y la formación de un hogar. Asterisco 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 el deseo de formar una familia asterisco asterisco la idea de tener hijos, de crear una familia, es algo que puede dar la mente de cualquier persona, independientemente de su fama o éxito profesional. Este deseo podría ser un factor clave en su decisión. Asterisco 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 la influencia de su entorno asterisco asterisco la familia, los amigos y las personas cercanas a Can Yaman podrían influir en su visión de futuro y en sus decisiones personales. El apoyo de su entorno podría ser crucial. Asterisco 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 la búsqueda de privacidad asterisco asterisco aunque parezca contradictorio, un nuevo matrimonio podría ser una forma de proteger su vida privada. Al tener una pareja estable podría evitar los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa, y tener una vida más tranquila. Asterisco 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 el aburrimiento asterisco asterisco a veces, la vida de una celebridad puede ser monótona y repetitiva. Un nuevo matrimonio podría ser una forma de romper con la rutina, de experimentar nuevas emociones y de darle un nuevo sentido a su vida. Asterisco 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 el impacto de la pandemia asterisco asterisco la pandemia de COVID-19 cambió la forma en que muchos ven la vida. La incertidumbre, el aislamiento y la reflexión sobre la fragilidad de la vida podrían haber influido en las decisiones de Can Yaman. Así que, ¿qué podemos esperar? Por ahora, toca esperar y estar atentos. Estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas, a cualquier pista que pueda revelar la verdad. Observar los movimientos de Can, las fotos, los vídeos, los detalles. Analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo y de su talento. La especulación, la intriga, el análisis, todo forma parte de la diversión. ¿Qué pistas deberíamos buscar? Asterisco 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 nuevas apariciones públicas con una posible pareja asterisco asterisco si se le ve con frecuencia con una mujer en particular, y si se muestran cercanos y cómplices, podría ser una señal. Asterisco 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 declaraciones en entrevistas asterisco asterisco prestar atención a sus palabras, a sus deseos de futuro, a sus declaraciones sobre el amor y la familia. Asterisco 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 cambios en sus redes sociales asterisco asterisco si publica fotos o mensajes que sugieren una nueva relación, o si deja de publicar ciertas cosas, podría ser una pista. Asterisco 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 movimientos en su entorno asterisco asterisco observar si hay cambios en su círculo social, si se le ve acompañado de nuevas personas. Asterisco 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 contactos con diseñadores o joyeros asterisco asterisco si se rumorea que se está preparando una boda, podría empezar a tener contactos con profesionales relacionados con el evento. Asterisco 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 viajes o escapadas románticas asterisco asterisco las escapadas románticas son un clásico en las relaciones, y podrían ser una señal de que algo está pasando. Asterisco 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 el comportamiento de su círculo cercano asterisco asterisco los amigos y familiares de Can Yaman podrían ser una fuente de información valiosa, aunque a menudo se mantienen discretos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga. Hemos explorado los rumores sobre la posible boda de Can Yaman, analizado las posibles razones y especulado sobre lo que podría estar pasando. Hemos repasado su historia sentimental, hemos hablado de los posibles motivos y hemos dejado algunas preguntas en el aire. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido y que les haya parecido interesante. Recuerden que este es un mundo lleno de misterios y secretos, y que nosotros estamos aquí para desentrañarlos. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí, me encanta compartir con ustedes estas noticias. Y por supuesto me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se casará de nuevo? ¿Con quién? ¿Cuál creen que es la verdadera razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta leerlos, me gusta saber qué opinan, y me gusta debatir. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos.
Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.